El actor de esta noche ha trabajado para un par o tres de productoras españolas y hace contenido para la plataforma OnlyFans, en la que lleva relativamente poco tiempo. Mi meta es hacer dinero. Pero en cambio, su legión de fans no hace más que crecer, de una manera vertiginosa. Quizás sea por su cara angelical, Muchas veces doy la imagen de duro de pasota. por su polla monumental, Pues igual a cuatro patas. o quizás sea tranquilamente por su sencillez. Estás morenito, ¿no? Estás como rojo. Un poco rojito, los nervios. Sometido a mis preguntas, espero que lo conozcamos un poco más. Sí, somos egoístas, solo pensamos en uno mismo y... Hoy tenemos aquí, en el jacuzzi, al actor Apolo Adri. Buenas tardes, Apolo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué pasa? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás? Cuidado. Ahí. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cuánto hace que estás aquí en Barcelona? ¿Qué? ¿Cuánto hace que estás en Barcelona? Pues llevo 3 días. 3 días ya lleva, ¿no? Bueno, ¿y bien? Bien, ¿Te sí, ha a bien? gusto. ¿La ciudad con todo, no? Sí. ¿Sí? Estás morenito, ¿no? Estás como rojo. Un poco rojito, los nervios también. No, eso Sí. ese rojo de la playa. ¿No? ¿O no? Un poquito. ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? Está el blanco el rojo del típico blanquito que le da el sol. Eso es. Pues nada, vamos a empezar con las preguntas, Vale. si te parece. Me parece. ¿Estás nervioso? ¿Estás bien? Vale. ¿Sí? Bueno, ya verás cómo se nos quita ahora la vergüenza. Entonces vamos con lo primero. A ver, ¿te llamo Adrián Gómez o Apolo Adri? ¿Cómo te vas a llamar? Apolo ¿Cómo te Adri. llaman? Apolo Adri. Apolo Adri. Muy bien. Me has contado que hace relativamente poco que te dedicas a... Sí, llevo 6 meses con él. Ajá, pero sí que he visto que has trabajado para algunas productoras y el crecimiento de tu Twitter no hace más que subir de followers. Porque Poco a poco. hace como unos días que me fijé y tenías bastante menos de lo que tienes hoy, por ejemplo. Sí. O sea que veo que constantemente vas subiendo de los followers, ¿no? Así es. Entonces, pues quería saber que hasta dónde te gustaría llegar. Pues a ver, me gustaría llegar un poco más lejos, Ujú. ser más conocido en la industria y poco a poco ir creciendo. Muy bien. O sea, te gustaría a lo mejor dedicar profesionalmente con productoras y en plan más profesional, digamos, ¿no? Más, Eso es. en plan, Un par de añitos sí me gustaría. ¿cómo? Un par de años me gustaría ¿En un par de años llegar ahí o estar un par de años solamente estar un par de trabajando? años. Sí, luego ya retirarte. A ver, mi meta es hacer dinero Ujú. para poder montar mi local de copas en Bilbao. Ah, muy bien. Ese es mi objetivo. Muy bien. Eso pensaba también yo cuando me empecé a dedicar así a otros temas que yo me dedico siempre en la noche. Y digamos que mi deseo era siempre hacer mismo un bar de copas también. Aquí en Barcelona, pero siempre ha sido como un deseo mío de hacerlo. Pero luego al final ya me di cuenta que al final los bares de copas y las historias y todo eso al final son jaleos Ya. y movidas para el tema de, ¿no? de permisos, de no sé qué, de que te vaya bien, que no te vaya bien, de que... Sí. Todo lo típico que cuando montas un negocio. Pues nada, ¿qué fue que te empujó a dedicarte a esto? Pues vi que era una manera más rápida de conseguir dinero, Ujú. no sencilla, porque hay que trabajar, meter horas, invertir también, Ujú. y por eso me metí en este mundillo. Ajá. Y te va bien de momento. Por ahora sí, no ¿Sí? me puedo quejar. ¿Y cómo lleva tu familia? ¿Lo sabes? Mira, mi madre no lo sabe porque tiene Alzheimer y no se lo he Ah. contado. ¿Para qué? Pero bueno, en sí la familia Y de mi Mario hermano no me ha dicho nada. lo sabe. Lo sabe, sí. Ajá. Y lo ve bien. mis tíos por las redes sociales también ve Ujú. a qué me dedico y ninguna pega. Bueno, entonces lo llevan bien todo el tema. Sí, lo llevo bien. Muy bien. Entonces, te quería hacer una pregunta. Yo te he dicho antes que pensaras en 3 preguntas que te gustaría que te preguntaran, ¿no? Sí. No sé si alguna vez has hecho entrevistas o lo que sea, o me comentaste que la era la primera, ¿no? Que te Eso hacían. es, sí, la primera. Entonces, bueno, a veces normalmente cuando uno hace entrevistas, a veces le dice, ¿por qué no me preguntan esto? ¿Por qué no me preguntan lo otro, no? Y yo te preguntaba a ti que qué te gustaría que te preguntaran. Sí. Y una de las cosas que me has dicho, que yo he elegido una de las que me has dicho, ¿no? De las que que tú me has dicho a mí. Y la que he elegido yo para ti era la de que por qué la mayoría de la gente suele pensar de ti, o sea, que la gente, por qué suele pensar mal de ti, ¿no? Y no es cierto.
Algo que hayan pensado de ti que no es cierto. A ver, muchas veces doy la imagen de duro de pasota Ajá. y realmente no es así. Igual es la imagen que quiero vender, ¿Sí? pero también es una manera de yo ponerme un escudo. Por timidez, a lo mejor por algo. Sí, o ¿No? por los palos que te ha dado esta vida. ¿Sí? Has Sí. tenido muchos palos en la vida. Bueno, no ha sido fácil, pero bueno, supongo que igual que todos, ¿no? Ajá. Bueno, pero está bien que al final de esos palos, al final uno saque provecho, ¿no? También, Sí. imagino. A mí me pasa eso también, que a veces la vida te da palos, pero al mismo tiempo tú coges lo malo para llevarlo a algo bueno, ¿no? Imagino que lo que te pasa a ti, ¿o no? Así. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿te importa lo que piense la gente de ti? A veces sí. A ¿Sí? veces sí le doy vueltas a lo que piensa la gente de mí. ¿Te importa eso? O sea, te duele a lo mejor que pensaran mal a alguien que tú quisieras o a alguien que te importara? En algún momento, pues sí, le das vueltas, lo piensas, pero bueno, Ujú. tienes que tirar para adelante, ¿no? No, obvio, obvio, pero a veces también tienes que pensar un poco que, bueno, que al final te tiene que dar igual, en cierto modo, ¿no? Lo Sí, que piensa la gente, sí, porque al sí, final sí. nadie nos ayuda en este mundo, ¿no? Al final cada uno estamos solos Y hay que tirar y para luchamos adelante. Eso es. para tirar para adelante, como tú dices. Muy bien. Entonces, ¿qué piensas sobre la época que estamos tocando, o sea, que nos está tocando vivir? Y si crees que la humanidad sufrirá algún cambio. Y si crees que nos ha sensibilizado todo el tema de qué está pasando con el coronavirus y todo el rollo. Yo creo que no. ¿No? No. ¿Piensa que la humanidad va a ser igual? Sí, somos ¿No? egoístas, solo pensamos en uno mismo y, Y eso va a seguir siempre y así. sí, sí. Por El ser mucho humano que... es egoísta y no. Ajá. ¿Tú crees que al final nos tendríamos que, digamos que, salir de la faz de la Tierra para que el mundo a lo Sí, mejor respirara un poquito, sí, ¿no? así es, sí. Bueno, eso todo el mundo que le pregunta algo parecido está diciendo lo mismo. Al final nos damos cuenta de que la humanidad es un puto asco. El ser Realmente, humano es al así. final los que tenían que dominar el mundo son los animales más bien. Y sí, que el mundo sea suyo. Bueno, la gente con metas triunfan porque saben dónde van. Sí. ¿Te suena eso? Me suena esa frase. ¿Dónde va Apolo? Pues voy a luchar mi sueño, a sacar dinero y en un par de años montar mi... ¿Y por qué es tu deseo exactamente ese? Porque, bueno, yo trabajo en la hostelería, llevo 5 años en un bar ahí en Bilbao y la Ujú. verdad que disfruto. Tú trabajas como de camarero. Camarero, sí. ¿Y te gusta el tema así de servir Sí, copas y todo el rollo con la gente? Digamos que el trato con... el Sí. trato con la gente, o sea, en plan como relaciones públicas, sobre todo el tema ese, ¿no? Trabajo ¿Sí? también antes de la pandemia, trabajaba en una discoteca, Ajá. ahí en Bilbao, de ambiente, y la verdad que me gusta. ¿Sí? ¿En qué discoteca? Balcón de la Lola. Balcón de la Lola. Ah, chulo el nombre. Sí, mi perra se llama Lola. Sí, Es un nombre que me gusta mucho. Siempre he pensado que si tuviera una hija le llamaría la Lola. Lola. Pero como no tuve hija, pues le llamé a mi perra. Muy bien. Entonces, ¿podrías llevar una relación amorosa? ¿Tú crees que se podría? Eh, si mi pareja haría... Igual sí, si no, Lo ves más lo difícil. veo complicado. ¿Por qué crees que sería más complicado? Yo me rayo bastante y me como la O sea, cabeza. sería por ti. Sí, ¿Sí? sí. Mira, es curioso. Normalmente a veces, a ver, yo si te lo pregunto pensaba que me ibas a decir que es porque a lo mejor tu pareja no aceptara a que tú te dedicaras a eso o lo que Pero bueno, sea. si es mi pareja, ya ha aceptado. No, claro, pero al final a lo mejor puede ser que acepte sin saber a qué te dedicas. Y te pregunto si tú crees, lo ves factible dedicándote a esto, poder tener una pareja amorosa, ¿no? A ver si la otra persona cede. Entonces tú lo podrías llevar bien si la persona accede y tú digamos que te dedicas a eso, ¿no? Y la otra persona no. Pero si se dedica a esa persona, no. No podría. No podrías tú. No. O sea, porque no soportarías que No. a tu pareja se lo hiciera. Estaría con... A ver, que igual no pasa nada, pero al final queda con otro tío y si al final ese tío le gusta más que yo o ha notado un feeling distinto ¿Sí? y estaría todo el ¿Eres día... inseguro? Sí, Eres inseguro sí, entonces. sí. Lo sé. Curioso, curioso. Porque pensaba que sería al revés, ¿no? Que me contestas que sería por la otra persona. Soy inseguro. ¿Sí? Bueno, pues entonces tienes que superar eso porque no tendrías por qué ser. Muy bien. Entonces, te pregunto, ¿cómo sería tu chico ideal? Mi chico ideal. Físicamente y emocionalmente. Físicamente, normalmente me suelen gustar más pequeñitos. Ujú, Que no sean muy musculados, ujú, ¿vale? Que sea romántico, detallista ujú. y que le guste hacer planes. Ir a la playa, al monte,
patinar, bicicleta. Casi encajo eso. Ha faltado lo de más bajo. Sí, tienes que medir un poquito Ahí no menos. encaja, ahí no encaja. Bueno, entonces fuiste elegido para participar en una especie de reality en Ibiza, Sí. La vida de las cámaras. ¿Qué ocurrió con ese proyecto? Pues lo han... Puesto. Eso, hasta septiembre Ujú. lo han recomendado las autoridades de Baleares. Así Y que habrá que esperar se ha hasta aplazado. septiembre, sí. O sea, sí por un problema de, digamos, de coronavirus y tal. Sí, eso es. Vale. ¿Cómo fue tu elección? Miguel contactó conmigo a ver si me interesaba ¿Lo conocías ya, Miguel? por los grupos de OnlyFans Ujú. y le dije que sí, al final es una manera yo de darme más a conocer. Sí. De hecho, yo estaba también, no sé si me viste en alguna que llevé también a lo de la vida de las cámaras. De hecho, al principio de todo, Todo. he estado como ayudando a Miguel para organizarlo un poquito. Y te guía a ti por eso, en el dossier. Vale. Pues nada, entonces ya mismo se celebran los Grammy. ¿Sabes qué premios son, no? Los premios del Sí. cine porno. ¿Te gustaría algún día estar nominado en alguna de las categorías? Pues la verdad que nunca me lo he planteado. O sea, ¿No? ni lo he pensado. Sé que existen, he visto a gente, pero no. Pero es algo que te gustaría, por ejemplo, llegar al momento de trabajar para una productora, estar nominado para tu película en la que tú has trabajado estuviera nominado, y no sé, Me parece verte incluso, ¿no? Que digan tu nombre, Apolo Adri por no sé qué película. ¿Te Me llegaría parece esa sensación, tan lejos eso que no lo veo ahora mismo. no? No. ¿En cuál categoría crees que te pudieras nominar en un futuro? Pues que la verdad no sé ni qué categorías hay. ¿Eh? ¿No lo sabes? No ¿No sé. crees que, pues yo qué sé, por actor revelación, por mejor dúo, por mejor trío, por mejor, yo qué sé, por algo así que te dijeras, Sí, igual por mejor activo. ¿sí? Sí, ¿Crees que podrías ser una nominación Sí. en la que te podrían nominar? sí. Que yo pienso que sí, porque ya he visto alguna que Bueno, ahora lo vas a comprobar. Prometes, ¿no? Sí, visiblemente ya solamente con verte en algún vídeo ya he visto que te será bien trabajar en ello. ¿Cuál es el mayor capricho que te has permitido? El mayor capricho. Ujú. A ver, me gusta cuidarme, me gusta irme de hoteles. Para mí eso son caprichos. ¿Sí? Sí. Más que yo que sé, comprarte, yo que sé, algo así, yo que sé. Y por ejemplo, me capricho que me compré esos bornos, por ejemplo, de Versace porque me gustaba mucho. Pero eso para mí es un capricho, no más que cuidarte, cuidarse, nos cuidamos todos, pienso, ¿no? Ir a comer por ahí, viajes. Ajá. Para mí esos son caprichos y eso me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta mucho viajar? Sí. ¿Sí? ¿Dónde has viajado? ¿Muchos sitios? ¿O algún sitio así especial? Pues he viajado a Ámsterdam, Francia, ¿Cuántos países más o menos crees que...? Hemos ido más por España. ¿Por España? Sí, más por España. Vale. ¿Qué edad tienes tú? 26. 26. Muy bien, te se ve que jovencito, ¿no? Jovencito, sí. Sí. Yo voy todavía. Yo voy. Muy bien. Entonces te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Yo normalmente cuando viene alguien, siempre le pregunto a otro actor de contenido en OnlyFans qué pregunta te haría. ¿Vale? O sea que la pregunta que me ha dicho que te haría, yo creo que te va a poner en aprieto por esa persona, digamos, ¿no? Como que a lo mejor la contestación que me vas a dar Vale. va a ser un poco para contentar a esa persona. Entonces lo primero que te voy a preguntar es la pregunta y luego te voy a decir quién me la ha preguntado. ¿Vale? Entonces, ¿con qué actor has tenido más feeling? Pues mira, con Fénix. ¿Con? Fénix. Fénix. ¿Quién es? Uno de Madrid. Bueno, Sí. vive en Madrid, pero Fénix. es argentino, sí. Vale. Fénix. No sé si me suena. Rubito. Rubito. No, entonces no. Pensaba que era un chico que era moreno. Vale, pues esta pregunta me la ha hecho Fran Valencia. Vale. Vale, entonces, bueno, te quería decir primero quién es la pregunta, porque si no, cuando dices con él, con Fran. Pero bueno, no pasa nada, porque al final seguramente te las pasado súper bien con él. Sí. Porque aparte Sí. que es Súper muy majo. majo y muy Sí, guay. sí. Pero bueno, siempre es verdad que tenemos, de todos con los que trabajamos, Sí, al final con... te pido uno, solamente un nombre, es muy difícil a veces dar un nombre. Está claro. Entonces, ¿alguna vez te has quedado para rodar y has pensado en no ir por los nervios? No. ¿No? Siempre has dicho, voy y Voy, para adelante. sí. Nunca los nervios te han traicionado y has dicho, No. no voy porque estoy... Al final es trabajo, ¿no? Muy bien, o sea que tú has ido y te da igual los Sí. nervios y te da igual lo que sea, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es tu escena favorita de todas las que has rodado? A mí me pones...
Buena pregunta. Ujú. O sea, digamos que la que tú más orgulloso estás. Cuando tú la ves y dices, ostras, que bien me quedo esta cena. Pues igual con Giuseppe Bruto. ¿Sí? ¿En Sí. cuál escena en concreto? Bueno, grabamos en un hotel Ajá. y con ellos. Sí, pero solamente habéis rodado concretamente en un hotel, en una escena o habéis hecho Hemos varias? rodado también el Boy Berry de Barcelona, pero todavía no está, Pero no está subido. digamos la que más te ha gustado, los que has rodado con ellos, fue en un hotel. Sí. ¿En qué hotel concreto? En el Axel. ¿En el Axel de aquí, de Sí. Barcelona o de Madrid? De Barcelona. De Barcelona. Vale. ¿Esto cuánto hace que salió? Pues si alguien la quiere ver. Pues hace un par de semanas. Hace un par de semanas y se subió hace un par de semanas. Vale, para que la gente tenga más o menos. Sí, sí. Pues si quiere verla. Entonces, ¿cuál es la que más éxito ha tenido de todas las que has rodado? ¿Esa misma o a lo mejor ha tenido una más éxito, pero a ti te gusta esa, por ejemplo? ¿Pero cuál has tenido más éxito? Te pregunto, ¿cuál es la que más la gente le ha gustado? A ti te ha gustado esta, pero ¿cuál es la que más ha gustado a la gente que te ha visto o que te han comentado? Oye, qué guay está. Pues mira, tengo con Fran Valencia y la Ajá. verdad que se ha vendido muy bien. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿te atreverías a enseñarme la última foto que te hayas hecho con el móvil? Sí, ¿Sí? sí. ¿Cuál es? Hoy en el gimnasio. ¿Hoy en el gimnasio? Sí. ¿Pero estabas desnudo o estabas...? Sin camiseta y en pantalón corto. Vale, eso, haciendo deporte en la misma sala. En el vestuario. ¿En el vestuario? ¿Se ve algo No, caliente? no sé, no. ¿No? Sin camiseta y ya. Muy bien, pues luego me la enseñas y, Vale. y la pondremos Sin en el problema. vídeo. Luego, ¿te preocupa que Apolo se coma a Adrián? ¿A qué te refieres? Que al final te conviertas en una persona que no eras tú, que no eres tú. Te conviertes en una estrella, por ejemplo, o en algo, o en alguien que, por ejemplo, yo qué sé, no eres tú realmente. Bueno, si me convierto en una estrella, mi forma de ser no va a cambiar. Por eso te digo que al final tu forma de ser es como Adrián. Pero si a lo mejor te conviertes en una estrella y te conviertes en Apolo, a lo mejor Apolo no es la misma persona que... Se convierte en una persona que tú no querías ser al principio y al final es la que eres. O sea, que No. es otra persona que no eres Adrián, digamos. No sé si me explico lo que... Si vas con la cabeza centrada y no te pierdes, yo creo que Siempre piensas que vas a tener los pies en el suelo sí. y vas a ser sencillo, digamos, y tal. Ser buena persona, humilde, Ujú. buen compañero sobre todo y ayudarnos entre nosotros. Eso es lo importante. Sobre todo ser buena persona, ¿no? Al final que seas más querido, no más querido, bueno, al final hay gente que no lo puede evitar, ¿no? Pero por lo menos no ir con maldad, ¿no? Eso Es es. lo importante y ser sencillo, ¿no? Está bien. Pues muy bien, en principio, ¿qué postura a ver que tengamos alguna que me hayas dejado? Pensando, ¿verdad? Vale, yo creo que ya tenemos todas. Entonces ahora te voy a hacer un test rápido, Vale. que lo tengo apuntado, pero bueno, más o menos, como siempre, más o menos lo mismo para todos, es un poquito más cultural. Vale. ¿Vale? Entonces, si te pregunto por una ciudad, rápido, tienes que contestaciones rápidas, ¿vale? Soy un poco rubio. Venga, una ciudad, Barcelona. Barcelona, una cantante femenina, Chenoa. masculino, Bisbal. un actor, Cortajarena. Cortajarena, como John actor, Cortajarena. como es de Bilbao, tira para su tierra, ¿no? Una actriz, Jennifer López. una película, Titanic. un disco, Un disco. Circuit. un... mm, una diva, Una diva. ¿A qué te refieres una diva? una artista que tú digas, "Buah, es que es la diva". Madonna. Muy bien, a ella me gusta, le ha dejado unos cuantos puntos. Y un vicio, ¿Un vicio? ¿A qué te refieres vicio? un vicio confesable, digamos, un vicio que tenga ostras, pues me encanta el chocolate, o me encanta El chocolate. algo así tipo, ¿no? Me pierdo el chocolate. ¿Te pierdes el chocolate? Sí. ¿Algo más? ¿Te pierdes? Los hombres. ¿Y vicios, men? También. Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora en OnlyFans, a ver qué tal va, A ver si, qué tal. si te pierdes o no. ¿Vale? ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Gracias. ¿Vale? ¿Ha sido corto? ¿Te ha parecido bien? Sí, ¿Sí? a ¿Está gusto, cómodo? Sí. Sí, Un poco ¿no? nervioso, pero bueno. Aparte que bien. además, como hemos puesto el agua muy caliente, estamos como sudando, ¿no? Sí. Estamos sudando y todo. Pero bueno, se entiende. Pues nada, muchas gracias a todos y ahora Bueno. cualquier cosa tenéis nuestras direcciones al final del vídeo. ¿Ok? Ok. Chao.